أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Bien, hermanos y hermanas, nos encontramos ya, ¿quién lo diría?, en el primer tercio de Ramadán. Por eso debemos seguir aprovechando estos días en nuestro ayuno, en nuestra servidumbre y en nuestros actos de adoración para que Allah Azza wa Jal vea nuestra predisposición y nuestra voluntad de aproximarnos y acercarnos más a Él. Y por eso le pedimos que en este mes de Ramadán nos conceda su apertura para que aprovechemos al máximo este bendito mes de Ramadán. Como ya dijimos en el episodio o en el vídeo anterior, este mes debe ser un mes de introspección, de reflexión interna. Es decir, yo como musulmán tengo que meditar y tengo que reflexionar en mi condición como musulmán, en mis obras, en mi relación con Allah Azza wa Jal. Tengo que ver qué estoy haciendo de mal y qué estoy haciendo de bien, qué cosas puedo mejorar y qué cosas puedo dejar de las que yo sé que no son del agrado de Allah. Y vimos ese esquema, ese papel que os enseñé en el anterior vídeo, de cómo eso nos va a ayudar a posicionarnos y a saber cuáles son las cosas que tenemos que ir reformando en nuestro día a día para ser mejores musulmanes en nuestra práctica. Por eso, como acabo de decir, esa introspección y ese análisis interno que tenemos que hacer de nosotros nos tiene que conducir a una mejor práctica del Islam, a una mejor relación con Allah. Porque de nada sirve, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith correcto, cuánta gente únicamente se lleva del ayuno el hambre y la sed. Es decir, no sirve el pasar hambre y sed sin saber y sin conocer y sin comprender el verdadero sentido y el verdadero significado del ayuno del mes de Ramadán. Por eso tenemos también que hacer un análisis de nuestras obras, de aquello que tenemos que hacer y de aquello que tenemos que dejar de hacer o que tenemos que dejar. Y como ya he dicho, lo vimos en el episodio o en el vídeo anterior. Y todo ello para una cosa que se llama el cambio, cambiar a mejor, porque Allah dice en el Corán: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dice el Corán, Allah no cambia a una comunidad o a un grupo de personas hasta que éstas cambien por sí mismas. Es decir, Allah puede otorgar el cambio, puede otorgar la apertura a quien Él quiera, a una persona o a un grupo de personas, a una comunidad, pero es ese grupo de personas o esa persona en sí misma la que debe dar el paso, y demostrar que realmente quiere cambiar, quiere acercarse a Allah, quiere ser una persona sincera en su relación con Allah. Si no, no va a haber cambio, si no, no va a haber apertura, si no, no va a haber bendición por parte de nuestro Señor. Y por ello lo que Allah nos pide es que hagamos ese cambio, hagamos ese paso. Y cuando hagamos ese paso con sinceridad, entonces es cuando vendrá esa apertura por parte de Allah, ensalzado sea. Como dijimos, también es importante que durante este mes recordemos o nos hagamos cuenta de las cosas que hemos hecho mal durante el año. Bien, actos puntuales, eso por un lado, y también cosas, hábitos y costumbres que no son correctas y que sabemos que no nos son propias de nosotros como musulmanes.
Entonces tenemos que tomar la decisión firme y sincera de dejar esas cosas. Otro punto que quisiera citar es que a veces solemos escuchar, o a lo mejor vosotros o vosotras habéis escuchado un hadith que es al principio de Ramadán o antes de Ramadán se suele citar y dice lo siguiente. Hay un hadith donde supuestamente el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo: la primera parte de Ramadán es misericordia, su mitad es perdón y la última parte es liberación del fuego del infierno. La primera parte de Ramadán es misericordia, la mitad awsatuhu maghfira, perdón, y su última parte es itqun minan nar, liberación del fuego del infierno. Este es un hadith que ha sido transmitido, pero hay que decir que este es un hadith débil y muy débil en su cadena de transmisión y por lo tanto no se puede tomar como tal. Esto por un lado. Y por otro, no se puede tomar porque existe un hadith sahih, un hadith correcto, que contradice a este hadith que acabamos de citar y que se suele citar bastante, tanto en mezquitas como en otros lugares. El segundo hadith al que yo hacía referencia dice lo siguiente: en cada noche de Ramadán, son palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en cada noche de Ramadán Allah libera a gente del fuego del infierno. En cada noche de Ramadán. Y este es un hadith sahih, correcto, porque fue transmitido por At-Tirmidhi y otros narradores del hadith, y es un hadith valorado como sahih, correcto. Entonces, ¿qué nos dice el hadith? Que todas las noches de Ramadán, Allah, ensalzado sea, libera a gente del fuego del infierno y, por lo tanto, se manifiesta su misericordia, su perdón, durante todo el Ramadán, del mismo modo que su misericordia y su perdón se manifiesta durante todo el año, durante toda nuestra vida, siempre que nosotros estemos ahí para pedir su perdón y su misericordia. Pero, ¿qué significa que Allah libera cada día a gente del infierno? Pues significa lo siguiente, significa que si una persona hoy, cualquier persona muriese en este día, y luego se encontrase con Allah el día del juicio, las faltas que le harían entrar, porque sabéis que luego habrá lo que se llama el día del juicio, el mizán, es decir, la balanza, donde se sopesarán las buenas obras con las malas obras. Entonces hay gente, nosotros no sabemos, nosotros actuamos, obramos, pero no sabemos realmente cuál es nuestra cuenta. Podemos tener una idea general o muy vaga, pero realmente quien conoce nuestra cuenta es Allah Azza wa Jal, y obramos esperando que Él nos dé lo mejor en la otra vida. Y habrá ese balance de nuestras obras. Entonces, si Allah libera a alguien del infierno en Ramadán, significa que si esa persona muriese hoy y Allah la libera del fuego, significa que habrá perdonado las faltas que él tiene que, si se encontrase hoy con Allah el día del juicio, le harían entrar en el fuego del infierno, aunque luego Allah le liberaría y le introduciría en el paraíso como monoteísta que es. Sin embargo, ¿qué dice Allah? Libera de ese castigo, es decir, perdona aquellas faltas por las cuales, si se encontrase hoy con Allah, entraría en ese castigo. Entonces tenemos que esforzarnos, y eso, como he dicho antes, no tiene que ver por lo mucho que podamos hacer, porque hay faltas, como comentamos anteriormente, que son kaba'ir, son pecados capitales, faltas capitales que, como dicen nuestros sabios, no se borran con ninguna obra, quedan únicamente en manos de Allah Azza wa Jal. Y por eso Allah tiene que ver que realmente en nosotros hay esa voluntad y hay esa contrición, es decir, ese dolor por haber hecho cosas que no son del agrado de Allah y que nosotros sentimos ese arrepentimiento y ese dolor por haber hecho esas cosas. Por eso tenemos que hacer esa prueba, ese paso, esa voluntad real y sincera para que Allah nos perdone. Y por eso siempre tenemos que mantener nuestra esperanza en la infinita misericordia de Allah, pero también demostrándole de que nosotros queremos que Allah nos perdone. Y por eso tenemos que citar una ley del Corán
como son todas, ¿no? Una ley magnífica, hermosísima, y que nos habla de la inmensa misericordia de Allah. Dice Allah en el Corán: di, siervos míos, que os habéis excedido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah, pues Allah perdona absolutamente todas las faltas. Allah es indulgente, el indulgente es el misericordioso. Y también tenemos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es un hadith qudsi, un hadith sacro, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmite palabras de Allah, ensalzado sea. Y en este hadith Allah se dirige a todas sus criaturas, a toda su creación, y les dice lo siguiente: siervos míos, ya ibadi, cometéis errores noche y día, y yo perdono todas las faltas. Pedidme perdón y yo os perdonaré. Y es así. Nosotros como seres humanos somos débiles, cometemos errores, cometemos faltas. Pero lo importante es ser conscientes y saber de que Allah nos vigila, Allah tiene en cuenta nuestras faltas, y que si no pedimos perdón las vamos a encontrar un día ineludible e inevitable en que serán medidas todas estas obras. Por eso tenemos que pedir el perdón de Allah, tenemos que pedir su misericordia, para que Allah, al ver esa voluntad por parte nuestra, nos cuente de aquellos que realmente buscan el arrepentimiento y nos perdone, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith, de aquellos a los que Allah libera del castigo del fuego, es decir, le perdona aquellas faltas por las cuales, si se encontrase hoy con Allah, acabaría en ese castigo. Por eso pedimos a Allah, ensalzado sea, que nos dé lo mejor en esta vida y en la otra, que nos otorgue la baraka y la bendición para aprovechar al máximo todo este mes de Ramadán que nos queda, y una vez acabado sigamos en ese camino de sinceridad y de entrega a nuestro Señor. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.